base teórica. Si tienen alguna duda, ya saben, nos comentan para que podamos irlo aclarando paso a paso, ¿sale? Bien, la base teórica, contexto social, nosotros podemos, si escuchamos la palabra contexto, en general, pues nos podemos imaginar muchas cosas, ¿no? En general, pues es una serie de elementos que analizados en su conjunto, pues nos pueden dar el resultado de cómo vive una comunidad, cómo vive una familia. Tenemos varios tipos de contextos en los cuales podemos profundizar en el estudio de esto. Pero bueno, aquí lo vamos a ver como una herramienta analítica que nos permite identificar una serie de hechos, conductas o discursos que constituyen el marco en el cual un fenómeno estudiado tiene lugar en un tiempo y espacio concretos. Su utilidad es la comprensión de un determinado fenómeno o evento de manera integral, sin que se aísle de manera extremadamente artificial de otros fenómenos o eventos que ocurren en el escenario social. La relevancia de un determinado contexto pues dependerá de la importancia de analizar ese cúmulo de hechos, conductas o discursos para esclarecer el fenómeno social que se estudia. Es decir, que a la hora de tratar de analizar un contexto, pues debemos de analizarlo en su todo. Y bueno, ¿cuáles son los elementos que nos parecen importantes analizar en este caso? Pues sería, digamos, un contexto social, la infraestructura con la que cuenta una comunidad, la estructura industrial y ocupacional, a qué se dedican las personas que viven en estas comunidades, los procesos económicos que ahí se generan, las maneras en las cuales la gente va generando ingresos, va generando gastos, la desigualdad, riqueza y pobreza, los servicios que proporciona el Estado, ya sea servicios de salud, de seguridad pública, las relaciones de poder que existen, gobierno y política, las relaciones familiares, las relaciones raciales y de género, las prácticas culturales, las artes, normas sociales que ahí se establecen, el acceso a la salud, el acceso a la educación, muy importante las instituciones y prácticas religiosas, y las creencias y discursos existentes sobre el lugar y la comunidad social. ¿Esto qué significa? Dependiendo de una comunidad o algún lugar que nosotros queramos estudiar el contexto en cómo se vive, pues son los elementos que nos parecen importantes a tomar en cuenta. Por ejemplo, yo me imagino, no sé, no es lo mismo que queramos nosotros insertarnos en la dinámica de un lugar turístico, por ejemplo, un pueblo mágico, ¿no? Que ahora están tan de moda el visitar ese tipo de lugares, y entonces pues nos vamos a dar cuenta, si vamos a hablar con la gente, nos vamos a dar cuenta que una de las principales actividades pues es la actividad turística. La gente trabaja en restaurantes, trabaja en dar tours, trabaja en hoteles, y esto puede contrastar mucho con otro tipo de comunidades, aunque sean muy cercanas, en las cuales pues no hay tanto turismo. El turismo no es una de las principales actividades. Pueden ser comunidades de campesinos, pueden ser comunidades en donde se elabora algún producto en específico. Por ejemplo, hay no sé si ustedes recuerden, habemos aquí personas de muchos rangos de edad, ¿no? No sé si usted recuerda a los programas de Cristina Pacheco, por ejemplo, que ella se adentraba en las comunidades. No saben. No. Bueno, ella es una periodista que le gustaba, o que, bueno, sus programas se llamaba Aquí nos tocó vivir. Ella iba a las comunidades a platicar con las personas. Hago este comentario porque ahorita vamos a adentrarnos un poquito ahí. Iba a las comunidades a platicar con las personas sobre su comunidad, sobre la vida cotidiana. Entonces yo recuerdo mucho, les digo, en contraste por ejemplo con un lugar donde donde hay turismo, un pueblo mágico, vaya, recuerdo mucho que había una comunidad en donde nada más, que es en el estado de Guerrero me parece, en donde la mayoría de las personas se dedica a hacer balones de cuero, de piel o sintéticos, pero es la principal actividad económica. Y entonces ella se adentra en esta comunidad y todos estos
rubros que podemos aquí, todos estos elementos que estamos exponiendo, ella los aborda, ¿no? Porque empieza a hablar con las personas sobre la actividad que ellos realizan en esa comunidad, sobre dónde venden, sobre cómo trabajan, sobre cómo los elaboran y las mismas problemáticas que se van generando a través del tiempo, ¿no? Que obviamente con la industrialización de marcas más grandes en los cuales pues pueden elaborar este tipo de los balones en serie y en cantidades industriales, como ya no pueden competir con este mercado, siendo que pues ellos siguen elaborando esos productos a mano, siendo que los costos se han elevado, que la calidad de los productos pues tiene digamos que un parámetro, ¿no? Que son hechos a mano, que son cocidos a mano, entonces todo esto va generando problemáticas en la comunidad porque ellos tienen que empezar a buscar otras formas de poder generar sus ingresos y pues que la economía de la comunidad se mantenga y todo esto se puede ir reflejando pues en cómo vamos a ir, tiene todo que ver con el ingreso, ¿no? Porque a partir de ahí la gente va comentando el cómo pues, se les dificulta la vida en general porque ya no es el mismo ingreso y pues el acceso a la salud se complica si necesitamos comprar un medicamento, si necesitamos acudir al médico, si necesitamos artículos escolares, si necesitamos pagar transporte para que nuestros hijos vayan a estudiar a otras comunidades. Y entonces ella, digamos que va, por así decirlo, esa madeja la va deshilachando y va sacando conclusiones de toda la problemática que existe en esa comunidad. Entonces nosotros, si nos insertamos en este tipo de contextos para poder generar un diagnóstico comunitario y poder describir y interpretar los contextos en los cuales nos vamos a enfrentar, pues hay que tomar base de todos estos elementos. Es muy importante la percepción de las comunidades, de las personas en estos casos, ¿sale? Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer con toda esta información? Descripción y análisis de la información. La información se tiene que sistematizar y a partir del análisis de estos elementos vamos construyendo un contexto con el uso de la metodología, métodos, técnicas e instrumentos pertinentes que facilitan el conocimiento con una mirada desde adentro para rescatar la singularidad y las parcialidades propias de los procesos sociales. ¿Cuáles son los elementos que vamos a utilizar aquí? Todos los que ya en su mayoría conocemos, que son utilizados en nuestra práctica diaria como trabajadores sociales. A partir de la entrevista, el poder desarrollar con nuestros pacientes o con nuestros usuarios una historia de vida para identificar las problemáticas y los momentos en los cuales se van presentando todo este tipo de situaciones, un estudio de caso ya más desarrollado en el cual podemos integrar todos los elementos que estamos viendo como ejemplo y los que sean necesarios descubrir para poder llegar a un diagnóstico más preciso. Muy importante también la observación, tanto desde la entrevista con la persona, así como la observación de la comunidad, el cómo se van presentando todas las situaciones, la investigación documental, que tiene que ver pues con el respaldo de las bases teóricas para que nosotros podamos verificar que nuestra información pues de alguna manera vaya acorde a lo que es la teoría social y también nos sirve como una guía para este tipo de investigaciones. Y pues nos podemos valer de elementos que ya nos ayudan más a analizar toda esta información, como el familiograma, como el ecomapa, en el cual nosotros podemos de alguna manera analizar todas las relaciones sociales y las relaciones familiares, cómo se van presentando entre los miembros de la familia y a su vez las relaciones de nuestro sujeto social con su comunidad o con los elementos en los cuales él interacciona, como su empleo, como su escuela, como los grupos sociales en los que se involucra. Detección de las redes de apoyo, esto siempre va a ser bien importante. ¿Por qué? Porque a partir de esto nos podemos dar cuenta de cómo podemos apoyar de una manera más directa o de una manera más eficaz a las personas a las que con las que vamos a intervenir.
o sobre las investigaciones que vamos a realizar. Y los documentos probatorios, siempre es necesario los documentos probatorios para todo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, así tan concreto, ¿no? Aquí en el hospital, para que pueda un paciente acceder a su gratuidad para su atención médica, pues necesitamos documentos probatorios que comprueben su identidad. Y a su vez, en muchas gestiones de gobierno o en muchas gestiones que son para las organizaciones de la sociedad civil, siempre nos van a solicitar ese tipo de documentos, e igual nosotros al momento de nuestra investigación vamos a manejar igual un parámetro para probablemente hacer una valoración socioeconómica, y requerimos pues documentos como comprobantes de ingreso, como comprobantes de gastos, para poder en estos casos pues comprobar que una persona tiene una necesidad económica, o que ya realizó gastos médicos, por ejemplo, o que requiere un presupuesto para la actividad que necesite hacer o el apoyo que requiera, ¿vale? Bien, ¿y cómo vamos a, bueno, uno de los principales, que no es muy utilizado, pero que en últimos años pues, se le ha tomado mucho más en cuenta, el paradigma? De repente escuchamos paradigma y se nos vuela a la mente y decimos, bueno, ¿eso qué significa? ¿O qué vamos a, un paradigma? Pues que es un paradigma, ¿no? Nos vamos a quedar un poco desconcertados. Pero bien, el paradigma es un ejemplo o un modelo, ¿no? Así lo vamos a manejar. Entonces la hermenéutica pues nos habla de que la realidad es dinámica, ya que se interpreta desde la mirada de cada persona. Por ello la realidad se construye en base a la interpretación colectiva. Cada uno de estos componentes incide en el otro, dado que se basa en las interpretaciones de los individuos. Es decir, la realidad es subjetiva, y la realidad tiene que ver con la forma en la cual yo la estoy viendo. ¿Querías paradigma? ¿Sale? Entonces, eso tiene mucho que ver con pues, nuestra interpretación de las cosas como personas, ¿no? El cómo yo veo una problemática, no la voy a ver. Una problemática familiar nunca va a ser vista del mismo modo por cada uno de sus miembros, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de herencias o de a quién le corresponde cuidar a un familiar por X o Y situación, todas las personas van a tener argumentos distintos. Muchas veces son a conveniencia o muchas veces son por convicción, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un caso en el cual tenemos un adulto mayor que ya requiere de cuidados, que ya es dependiente para realizar todas sus actividades, y es una persona que tiene, no sé, les gusta 5 hijos, de los cuales pues uno va a ver siempre por su necesidad primaria, que son sus hijos. Otros se involucran un poco más, otros siempre van a argumentar, bueno, yo tengo mucho trabajo, pero pues puedo aportar económicamente. Y la resolución de la problemática muchas veces recae entre una o dos personas de todos esos hijos, ¿no? Y entonces, pues bueno, esas personas al momento a lo mejor de que esta persona pues se agrava su salud o fallece, muchas veces pues son las personas que te van a decir que ellos tienen más derechos sobre las propiedades que esta persona difunta dejó, porque ellos lo cuidaron mientras estuvo enfermo. Pero la ley nos dice que pues ese tipo de cosas, de propiedades, a la hora de que muere alguien, pues se reparten a partes iguales, ¿no? Entonces cada uno lo va a ver este tipo de situaciones con base en sus intereses y sus percepciones de las cosas, ¿no? Y bueno, los problemas sociales vistos desde el paradigma hermenéutico se manifiestan integrados a un sistema de elementos, hechos, situaciones y condiciones dados en un tiempo, espacio y circunstancias concretas. Una situación se hace problemática social cuando afecta, desorganiza o desequilibra a una persona o a un colectivo. Las problemáticas sociales emergen de una estructura socioeconómica, cultural, política, y están insertas en lo relacional. Yo pensaba en esta definición y me acordaba de mi comunidad, ¿no? De la colonia donde yo vivo.
Es una colonia que tendrá aproximadamente unos 45, 48 años tal vez. En 1980 se anuncia en televisión un comercial, ¿no? Que decía Jardines de Morelos, la ciudad del futuro, en el cual el comercial abría con una toma de agua que salía como si fuera una fuga, ¿no? En un gran chorro de agua, y en el cual pues era como de una de las principales atracciones, ¿no? Entonces salía el chorro de agua, posteriormente salía la escuela, que nada más en ese tiempo había una escuela, ahora hay como 30 escuelas, yo creo, en mi comunidad, y el transporte, ¿no? Que era muy importante, trasladarse desde el metro Indios Verdes hacia Jardines de Morelos, había un camión que le decían el Somex, ¿no? ¿Qué pasó con el agua? La comunidad, pues yo recuerdo que siempre tuvo agua, más o menos, yo creo que fue como en el año 98, y entre otras cuestiones, ¿no? Todos los terrenos que eran la Sosa Texcoco, que fue algo que se escuchó mucho en su momento, fueron vendidos a una inmobiliaria y entonces se construye una unidad, un fraccionamiento, que se llama Fraccionamiento Las Américas, que a la fecha sigue creciendo, siguen construyendo edificios de departamentos y casas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A partir de que construyen y habitan ese fraccionamiento, nosotros, o bueno, mi comunidad se empieza a quedar sin agua, empieza a perderse la presión del agua, y entonces terminamos poco a poco pues con menor presión, y en muchas zonas de la colonia el agua se empieza a escasear, o de plano ya no hay agua, la gente tiene que recurrir a pipas, y todos lo vivimos de manera distinta. Yo afortunadamente todavía no me quedo sin agua, pero necesité instalar una bomba para poder, a falta de la presión, pues necesité instalar una bomba de agua para que pueda subir al tinaco, ¿no? Por ejemplo. Y hay diversas circunstancias que nos orillan a este tipo de problemática. Por ejemplo, mi vecino de al lado, además de que no tiene agua, tiene que poner una bomba, pero él tiene un árbol que obstruye él dice que ese árbol está creciendo la raíz y que está apretando su tubería, y que entonces él de ninguna manera puede tener agua, ¿no? Y es uno de toda la cuadra. Y entonces el problema se vuelve político porque hay otra problemática, ¿no? La gente, pues aparte de que no ahorra agua y de que tiene que recurrir a pipas, mucha gente dice que no hay agua porque el presidente municipal cierra los pozos, porque él tiene un monopolio de las pipas, ¿no? Entonces él cierra los pozos del agua para que la gente tenga escasez y tenga que comprar pipas de agua. Entonces es una situación que es muy difícil de solucionar, es un problema social, es un problema de salud, porque el agua es muy importante y se ocupa para todo, ¿no? Lo ocupamos para bañarnos, lo ocupamos para nuestra higiene personal, para lavar la casa, para lavar los trastes, para lavar los alimentos. Y entonces si no tenemos agua y no hay una manera de resolverlo, porque eso obviamente es algo que no está comprobado, pero la gente pues va sobre una perspectiva de que los organismos o los órganos que tendrían que ayudarnos a solucionar ese problema, pues son los que lo agravan, ¿no? Por cuestiones de corrupción y demás situaciones. Bien, ahora, este problema del agua, pues todos lo vamos a vivir de manera distinta, ¿no? Hay gente que lo puede resolver de alguna forma, ¿no? Por ejemplo, yo podría decir, bueno, yo no tengo tanto problema con el agua porque puedo venir a bañarme a mi trabajo, ¿no? Hay gente que tiene ingreso suficiente para poder comprar una pipa, hay gente que lo soluciona, pues a lo mejor, o tiene recurso para hacer una cisterna, y hay gente que junta el agua de la lluvia, por ejemplo, o recicla el agua que usa para lavar, después lo usa para lavar los trastes y después lo usa para lavar los pisos. Esto que nos dice que todos los sujetos somos distintos, ¿no? Entonces, este sujeto, de acuerdo al paradigma hermenéutico, dice: el sujeto de conocimiento y de acción social es aquel inmerso en su cotidianidad. Por otro lado, la dimensión subjetiva son las ideas, sentimientos, sentido común, representaciones que elaboran los sujetos, y la dimensión objetiva la constituyen los aspectos que se materializan a partir del sentido de la acción y la experiencia vivida, tales como lenguaje y prácticas cotidianas. ¿Sale? Entonces,
A partir de este ejemplo del agua, pues nos podemos dar cuenta de que toda realidad, digamos, hablando de este ejemplo de la falta de agua, pues ¿qué nos dice? Es una problemática que nos afecta a los miembros de una misma comunidad, nos afecta de distintas maneras, ¿no? Les digo, yo sí, afortunadamente, pues casi nunca tengo esa problemática del agua, pero digamos, mis amigos que viven a 10 minutos caminando, a 13 minutos caminando de mi casa, ellos se tienen que levantar o bueno, tienen que estar pendientes, ¿no? No se pueden dormir porque generalmente cae un poco de agua a las 2 3 de la mañana y entonces están en la madrugada juntando agua, ¿no? Y hay otras personas que les digo, pues a lo mejor buscan otro tipo de alternativas, ¿no? A manera de poder resolver o cubrir sus necesidades en ese momento con el agua. Y bueno, toda esta problemática se puede analizar de distintas maneras, pero a partir de la hermenéutica, pues lo vamos a analizar a partir de los juegos de lenguaje. ¿Cuál es nuestro proceso metodológico de intervención? El abordaje completo, la construcción del objeto, el diagnóstico social, la relación teoría-práctica, el uso de la conversación, historias de vida, autobiografías, entrevistas narrativas o bien las entrevistas grupales que propicien la reflexión, y a su vez esto nos va a ayudar también a buscar alternativas de solución a nuestras problemáticas y necesidades, ¿sale? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? A ver, chequee usted. Revisamos el chat un momento. ¿Alguna observación? No, por el momento todo claro. Bien, y bueno, con base a las bases de este paradigma podemos interpretar y comprender las acciones sociales en dos planos. Uno, al ser interiorizado por los actores con base en las percepciones, ideas y juicios que tienen del mundo. Y dos, ubicado en el plano objetivo, el cual es materializado por las acciones cotidianas y artefactos simbólicos en relación de las experiencias y sentido común del actor en constante interacción. ¿Vale? Entonces, muy importante tener en cuenta las opiniones y percepciones de las personas, de la comunidad, y posteriormente nosotros aterrizarlo en cómo funciona esta comunidad, cómo se desarrolla, cómo interactúan entre sí sus miembros. ¿Sale? Y algunas pautas que nos parece muy importante tener presentes. Es importante tener presente que la intervención en los fenómenos sociales de una realidad compleja como la que vivimos hoy requiere, además de los enfoques teóricos, capacidad de flexibilidad y apertura en nuestros razonamientos y estrategias de intervención. ¿Qué significa esto? No podemos, o bueno, a mí me parece que no es hoy en día tenemos que adaptarnos un poquito y no casarnos con una teoría, ¿no? No casarnos con una teoría porque eso puede que nos limite nuestra intervención o que nos pueda generar contradicciones dentro de nuestro trabajo, dentro de nuestras investigaciones. Ahorita lo vamos a ver, ahorita vamos justo a este argumento, vamos a analizar el caso de la actividad que vamos a realizar y vamos a ver cómo ahí se habla de flexibilidad y de analizar el contexto como tal y de ver realmente que es a lo mejor incluso en algunos casos pues que puede generar el menor daño o en qué cosas tenemos que trabajarlo no de una manera tan recta o tan lineal como nos podría decir incluso la ley, ¿no? Bien, la complejidad de lo social y de la intervención en trabajo social implica además aspirar a una comprensión de la misma desde una base relacional y multifactorial. Esto es muy breve en lo que se refiere al enfoque holístico. Yo recuerdo, ¿ustedes alguien ha escuchado hablar del trabajo social holístico? A ver si alguien responde. No. Bien, el trabajo social holístico, yo recuerdo, el término holístico es un término muy amplio y se puede utilizar
tanto en el ámbito profesional como en muchos ámbitos, ¿no? En el ámbito espiritual. Yo recuerdo mucho que la primera vez que escuché esta palabra, escuchaba hablar de masajes holísticos, y entonces ya cuando escuché hablar del trabajo social holístico, pues decía, pues, ¿qué tendrá que ver esto, no? Pero bien, habla en una cuestión muy concreta, habla de tomar en cuenta cómo los sistemas y sus propiedades deben ser analizados en su conjunto, en sus interacciones, y no solo a través de las partes que lo componen. ¿Qué significa esto? Igualmente analizar las cosas de manera integral. ¿Sale? El analizar, por ejemplo, un problema escolar, no nada más desde el hecho que ocurrió, sino por qué ocurren estos hechos, cómo son las relaciones de este alumno que tiene este problema con los profesores, en casa con papás, con sus compañeros, las calificaciones que tiene, si hay alguna situación que va más allá de su aprendizaje por la cual tiene problemáticas con calificaciones o con la relación con los mismos compañeros. Entonces todo se tiene que analizar desde diferentes perspectivas e irlas relacionando como tal. Más o menos en ese sentido es en el cual se refiere el trabajo social holístico. Y está completamente ligado, ¿no?, con esta cuestión del paradigma hermenéutico. Ahora, en cuestión salud, que es lo que nos atañe principalmente. ¿Dónde nos quedamos aquí? En cuestión salud, que es lo que nos atañe principalmente, yo considero que el paradigma hermenéutico nos ayuda bastante, tanto paradigma hermenéutico como lo que ya vimos la sesión pasada con el maestro Roberto, el modelo sistémico, ¿no? Nos ayuda bastante a poder entender, a poder analizar de manera integral todo este tipo de situaciones y al ver cómo están correlacionados, ¿no? El cómo un problema de salud que puede tener una persona, cualquier tipo de problema, está relacionado con muchas situaciones que en sí tú puedes pensar que no tienen nada que ver y que, ¿qué pasó? Que, bueno, como decía, situaciones que uno puede pensar que en sí no tienen nada que ver una con otra, pero que están ya sea directa o indirectamente relacionados. Determinantes sociales de la salud, a mí me gusta mucho hablar de este tema porque, les digo, nos ayuda mucho a entender diversas circunstancias por las cuales las personas pues viven en X o Y situación en lo que se refiere a la cuestión de su salud. Bien, determinantes sociales de la salud son circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, y los sistemas establecidos para combatir estas enfermedades. A su vez, estas circunstancias están configuradas por un conjunto más amplio de fuerzas económicas, sociales, normativas y políticas. Estas fuerzas y sistemas incluyen políticas y sistemas económicos, programas de desarrollo, normas y políticas sociales y sistemas políticos. Las condiciones anteriores pueden ser altamente diferentes para varios subgrupos de una población y puede dar lugar a diferencia en los resultados en materia de salud. Es posible que sea inevitable que algunas de estas condiciones sean diferentes, en cual caso se consideran desigualdades tal como es posible que estas diferencias puedan ser innecesarias y evitables, en cual caso se consideran inequidades y por consiguiente metas apropiadas para políticas diseñadas para aumentar la equidad. Aquí la Organización Mundial de la Salud habla de esto como la forma en la cual se ve un problema. Por ejemplo, uno de los principales problemas que ellos manifiestan es la muerte materna, ¿no? ¿Cuáles son las causas por las cuales se da la muerte materna en diferentes partes del mundo? No son contextos similares, por lo tanto las causas pueden variar entre un país a otro o entre una región a otra de un mismo país. ¿Qué tiene que ver esto? Tiene que ver con embarazo adolescente, tiene que ver con falta de información y acceso a los servicios de salud para tener un adecuado control prenatal, tiene que ver con que las comunidades, más bien, no al revés, los hospitales están alejados de las comunidades y entonces para que tú puedas tener una atención médica adecuada, si digamos hay una mujer que tiene una problemática con su embarazo o que tiene
algún problema de salud que necesita ser atendido de urgencia, pues esa urgencia se va a trasladar 6 horas para poder tener esa atención, ¿no? En una comunidad, digamos, rural, en algún estado donde no hay hospitales cercanos. Entonces, todas estas condiciones, hay que analizar las condiciones por las cuales se da esta situación de muerte materna, dependiendo de la comunidad en donde se vive y los recursos con los que se cuenta. Nunca va a ser lo mismo este tipo de situaciones en una comunidad rural en comparación con una ciudad, por ejemplo, ¿no? Otro problema que ellos estudian es, o que ellos buscan erradicar dentro de los objetivos del milenio, es los contagios por VIH, ¿no? Hay infecciones de transmisión sexual ¿qué es lo que tenemos que estudiar en este caso? Pues el acceso a información para prevención de enfermedades de transmisión sexual, el acceso a preservativos, por ejemplo, el acceso a medicamentos en el caso de que ya haya personas ya con contagios, y todo esto se traslada a recursos. Entonces, ¿dónde es donde tenemos este tipo de problemáticas más arraigadas? Yo recuerdo alguna vez participé con una asociación que trabajaba con esta problemática de manera internacional, y ellos referían que en donde más se presenta esta problemática pues es en África, ¿no? En África porque pues, las personas tenían relaciones sexuales sin protección, pero no tenían ningún tipo de acceso a preservativo, ¿no? Igual lo mismo, no había clínicas, no había programas de prevención de la salud, y entonces así es como se agudizan este tipo de problemáticas, y las estrategias pues para poderlas erradicar tienen mucho que ver con este tipo de trabajos, ¿no? El cómo vamos a analizar las determinantes sociales de la salud. Y aquí hay un cuadro que nos ayuda a entenderlo de una mejor manera, ¿no? ¿Cómo se analiza la cuestión de la esperanza de vida en distintos países del mundo? Siempre van a tener mayor esperanza de vida los países desarrollados, ¿no? Es como en tiempos de la Edad Media, las personas vivían 35 años, ya de 40, 45 años, ya eran personas muy longevas, ¿no? Que había, pues había medicina tradicional, no había doctores como tal, los métodos para curar las enfermedades pues eran muy rudimentarios, no había medicamentos. Entonces, ¿qué pasaba? La gente moría muy joven, ¿no? No había estudios para prevenir enfermedades, la gente moría muy joven a través de los años, o en contraste con la época prehispánica aquí en México, pues que se habla de doctores que tenían muchísimos métodos valga la redundancia, métodos de medicina tradicional para curar este tipo de enfermedades que se basaban en la herbolaria. Pues nos dice cómo va creciendo esto de diferentes maneras. Conforme se va desarrollando la medicina, se van conociendo los antibióticos y demás medicamentos, pues la esperanza de vida sube. Hoy en día, inmersos en un sistema capitalista en el cual las condiciones de desigualdad están muy marcadas, pues ¿qué tenemos, no? Los países desarrollados tienen estadísticamente hablando, tienen un mayor índice de esperanza de vida. ¿Por qué? Porque tienen más recursos, tienen mayor acceso a la salud, probablemente tengan mejores seguros, tienen una mejor cobertura, y tiene muy probablemente que ver con educación, aunque si ustedes revisan las estadísticas, pues por ejemplo de diabetes y cómo está relacionada con el consumo de Coca-Cola, no voy a decir que yo no tomo Coca-Cola, pero nos podemos dar cuenta que esto está más arraigado en países desarrollados, ¿no? De repente tengo un amigo que es profesor, que él tiene mucho esa idea o ese argumento de que el primer mundo no existe, ¿no? El primer mundo es algo que nos venden los medios de comunicación y que se refleja de la misma manera en la desigualdad aquí en México, que es un país tercermundista, a los países de primer mundo o desarrollados como Estados Unidos, como Alemania o diversos países europeos, en los cuales se presentan las mismas problemáticas, pero nosotros desde aquí lo que conocemos pues es igual, los lugares turísticos
o ciudades con una buena reputación, ¿no? Siendo que pues las problemáticas se presentan de distinta manera, de igual manera en estos lugares, pero ¿qué nos dice, qué parámetros tenemos nosotros? Pues los parámetros estadísticos, ¿no? Para poder analizar este tipo de situaciones. Y como les decía, ¿qué elementos vamos a tomar en cuenta para checar esta situación? El trabajo, la ocupación, el empleo, educación, nutrición, agua y saneamiento, vivienda, ingreso familiar, salario, desarrollo económico y social, sistemas y servicios de salud, inclusión y cobertura, oportunidad, acceso, calidad y satisfacción del usuario en los servicios de salud, que eso es muy importante, y edad, género y genética, ¿no? Digamos, una persona que tenga a lo mejor alguna carga genética que le implique mayor riesgo de poder desarrollar una enfermedad hereditaria, tendría que pensar en elementos o condiciones de generar hábitos de vida para prevenir este tipo de prevenir el que esta enfermedad aparezca o se manifieste, ¿no? Por ejemplo, tenemos grupos de familia en los cuales todas las personas viven con diabetes y hay una persona de esta familia, por ejemplo, un grupo de 5 hermanos en el cual ambos padres y de esos 5 hermanos 4 vivan con diabetes y eso les genera otras complicaciones, pero siempre va a haber un miembro de esta familia que cuida su alimentación, que está al pendiente de su salud, que se hace estudios de prevención. ¿Y qué va a pasar, no? Que esta persona puede tener 5 años, ¿no? Diagnosticada como una persona con prediabetes, pero que como se apega a su tratamiento, tiene actividad física, tiene una alimentación saludable, se toma los medicamentos que le pueden llegar a recetar, pueden pasar muchos años sin que desarrolle esta enfermedad, ¿no? ¿Esto por qué? Porque se preocupa por sí misma, porque de alguna manera tiene una nutrición adecuada, tiene a lo mejor acceso a un sistema o a un servicio de salud que le ayuda con pláticas educativas, que le ayuda con cursos de capacitación, que le ayuda con talleres de sensibilización y que lo tiene probablemente cerca o a lo mejor tiene el recurso económico suficiente para acceder a un médico privado, el cual le lleve un control correcto para que pueda tomarse sus estudios cada determinado tiempo a modo de no desarrollar esta enfermedad. Y lo mismo pasa con otro tipo de enfermedades y lo mismo pasa pues incluso con la prevención de la obesidad, ¿no? Nosotros de repente, ¿qué nos pasa, no? Estamos inmersos en una dinámica en la cual vivimos lejos del trabajo, entonces ¿qué pasa? Si entramos a trabajar a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana, y entonces pues a lo mejor no nos da tiempo de prepararnos un desayuno. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a salir, por ejemplo, aquí afuera del hospital, ¿no? Es como el meme que dice, ¿cómo quieren que sea delgado si un tamal me cuesta 12 pesos y una ensalada 70 pesos? Es algo gracioso, ¿no? Pero si lo aterrizamos a la realidad, ¿qué va a pasar aquí? Si vamos a gastar, no sé, 200 pesos diarios en comida, con esos 200 pesos probablemente en la casa coman todos. Lo que no vamos a tener es tiempo de preparar esos alimentos, porque salimos a trabajar a las 6 de la mañana para estar aquí a las 8 de la mañana, y de regreso, pues nos vamos a enfrentar nuevamente al tráfico, y entonces vamos a llegar súper cansados y vamos a llegar a casa a lo mejor a checar las tareas de los hijos, a hacer limpieza, y muchas veces de lo que menos nos da tiempo o de lo que menos nos dan ganas es de comprar alimentos. El tener una alimentación saludable implica invertir dinero e implica invertir tiempo, aunque mucha gente dice, no, pues es que yo en verduras me gasto tanto, ¿no? Me gasto 50 pesos, me gasto 100 pesos en comprar verduras para toda la semana. Y esos 100 pesos me los gasto en comida para un día, ¿no? Pero les digo, muchas veces hay otros factores que a nosotros nos frenan pues, para poder tener una alimentación saludable, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Nosotros accedemos a un empleo, ¿no? Tenemos un empleo. Para ir a un empleo lejos, pues muy probablemente es porque nos convenga más que los empleos que tenemos cerca o de las oportunidades laborales que tengamos cerca de nuestro domicilio. Entonces muchas veces ponderamos la cuestión económica
por la cuestión de la alimentación, y eso tarde o temprano en que se va a reflejar en problemas de salud, ¿no? En que tengamos sobrepeso, en que a lo mejor prefiramos comprarnos aunque sea agua, ¿no? O comprarnos un refresco, un jugo en la tienda, en lugar de estar cargando una botella de agua de 3 litros. Era como lo que ayer platicaba aquí con la licenciada, ¿no? Dice, ¿por qué traes tan pesado tu mochila? Porque traigo un garrafón de agua que a lo mejor pesa más vacío que... Sí, con agua. Y entonces a veces mucha gente dice, no, es que yo no cargo agua de mi casa porque no quiero estar cargando, ¿no? Y todo este tipo de cuestiones que nosotros a veces pues no consideramos, o que nos generan a lo mejor una dificultad hacia el momento, o una problemática, pues nos van implicando pues que no traigamos alimentos al trabajo. Incluso el venir, dependiendo de los diferentes medios de transporte que podamos utilizar, mucha gente a veces también no trae cosas, o no trae cosas voluminosas porque no puede entrar al metro, ¿no? No puede ingresar al metro, y entonces dice, no, pues yo ya no me traigo mi comida porque en el metro me aplastan mi bolsa, y entonces ya no tiene caso que la traiga, ¿no? Cuestiones que a lo mejor podrán parecer banales o podrán parecer sin importancia, pero que al final del día van impactando en nuestra vida cotidiana, y que vamos perdiendo unas cosas por otras. Les digo, ¿no? A veces el trabajo, que es lo que hoy en día muchas veces más nos come el tiempo y las fuerzas y la energía, eso tiene otros costos, ¿no? El generar un ingreso económico, pues les digo, puede cobrarnos factura a mediano o largo plazo en la cuestión de nuestra salud física y nuestra salud mental. En la relación con nuestros hijos hay muchas personas que por tener igual más trabajo, tiempo extra, pues en situaciones de ese tipo, pues muchas veces no hay quien les cuide a sus hijos, y a veces se quedan esos niños solos, y a veces uno no vigila cómo se van desarrollando en la escuela, qué tipo de amistades tienen, no porque no queramos hacerlo porque seamos irresponsables, ¿no? Sino porque, les digo, a veces el tiempo no nos da. Entonces es muy importante considerar y analizar todas estas situaciones para que nosotros podamos definir un contexto sobre una problemática. Yo vamos a hablar de un breve ejemplo que a mí se me quedó muy arraigado, el día que a mí me comentaron lo siguiente. Cuando yo estaba en segundo y secundaria, no tiene que ver 100% con salud, pero yo creo que es un ejemplo muy práctico que nos puede ayudar a entender este cuadro. Cuando yo estaba en segundo de secundaria, recuerdo que mi prefecto, que en aquel tiempo le llamaban orientador, nos hizo un examen como de conocimientos generales, ¿no? De cultura general, y nos dijo, recuerdo bien, yo creo que en mi grupo de la secundaria, que fue el mismo grupo durante los 3 años, éramos como unos 40 alumnos, y recuerdo que él nos dijo, de todas las personas que están aquí, solamente uno va a terminar una carrera profesional, y eso no le asegura que dentro de la competitividad del mercado laboral pueda tener un trabajo estable y bien remunerado. Entonces, yo me acuerdo mucho de eso que nos dijo en aquel tiempo, pues les estoy hablando de hace como 26, 27 años, ¿no? En 1997 era, para ser exactos, ¿no? Los tiempos han cambiado mucho, hay muchísimo más acceso a la educación, hay muchísimo más universidades privadas que pueden llegar a ser más accesibles, ¿no? Como antes, que a lo mejor la educación privada era mucho más cara, ¿no? Entonces, yo recuerdo, se me quedó muy grabado eso, ¿no? En aquel tiempo, y entonces cuando yo ya pude entrar a la prepa, en la opción que yo quería, que fue el CCH Vallejo, pues yo estaba muy contento, ¿no? Y ya ese día, pues ya me acuerdo que en aquel tiempo no era como ahora, que agarraba uno en la mañana la computadora y revisa su opción, ¿no? Nada más metiendo un código o un número de cuenta. En aquel tiempo se tenía uno que levantar muy temprano e ir al puesto de periódicos para poder comprar una gaceta de resultados. Cuando ya no teníamos acceso a la gaceta de resultados, pues teníamos que
Había puestos de periódicos donde te dejaban ver tu resultado por $1, ¿no? O había quienes ya tenían la Gaceta y entonces ya nos llamábamos por teléfono para ver quién tenía esa Gaceta y cómo podíamos checar nuestro resultado y saber en qué preparatoria nos habíamos quedado. En fin, ¿no? Cuestiones de ese día. Pues, ¿qué pasó? Que, no sé, 10, 15 años después, con el boom de las redes sociales, pues nos vamos reencontrando los compañeros de la secundaria. Nos vamos reencontrando y nos vamos dando cuenta de que ese uno que el orientador decía se convirtió en 15 o 20 tal vez de ese grupo, ¿no? La mayoría pudo acceder desde la educación de media superior, pudo acceder a bachillerato, a prepa, pocos fueron los que se quedaron fuera. Muchos terminaron carreras profesionales y muchos tenían trabajos, si bien a lo mejor no se hablaba de salarios o de ingreso, pero muchos eran profesionistas y se dedicaban a trabajos o tenían trabajos que tenían que ver o estaban directamente relacionados con la profesión que habían estudiado, ¿no? Abogados, médicos, ingenieros, contadores, principalmente yo era el único trabajador social, o que se dedicaba a algo que tenía algo que ver, pero muchos llegaron, ¿no? Y yo me acuerdo mucho que esa secundaria en mi colonia en mi comunidad habrá como 6 o 5 secundarias, porque es una colonia muy grande, y yo me acuerdo mucho, bueno, el punto es que yo fui ese uno, pero 10 o 15 de mis compañeros nada más de mi grupo también fueron ese uno, ¿no? Entonces, yo me acuerdo mucho cuando yo entré a la secundaria, a mí me tocó, de esas 5 secundarias, me tocó en la que tenía como mejor reputación o mayor demanda o donde todos querían ir, ¿no? Aunque vivieran lejos, todos querían ir a la secundaria en la que yo entré. No había examen, de hecho no había examen de colocación o de conocimientos para ver dónde te tocaba, simplemente era como un sorteo, ¿no? Nadie sabía explicar cuál era el procedimiento para asignarte la escuela, ¿no? Tampoco te metían a la secundaria que estuviera más cerca de tu casa. Desconozco cuál era ese proceso, pero sí sé que generalmente a los estudiantes se les clasifica de acuerdo a cierto perfil, hoy en día por lo menos, pues para hacer los grupos, ¿no? En fin. ¿Qué pasa? Que yo me acuerdo mucho de que a mí me tocó en esa secundaria, pero en el turno de la tarde, ¿no? Entonces, mi mamá se hizo todo lo que pudo, movió cielo, mar y tierra, como dicen, preguntó en todos lados, fue a la escuela a preguntar, fue a la escuela a pedir, por favor, habló con las vecinas para que yo pudiera estar en la mañana y no en la tarde, hasta que por fin encontró a alguien que tenía a su hijo que no quería levantarse temprano y que accedió a hacer una permuta, ¿no? Ya, entonces mi mamá sintió mucho alivio y entonces yo en realidad pues no tuve mayor problema, ¿no? Porque la mayoría de mis amigos de la primaria habían entrado conmigo a la secundaria y estaban igual en la mañana. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo voy a la mañana, muy probablemente eso me salvó de amistades, me salvó de un contexto en el cual yo a lo mejor no hubiera, pues, logrado terminar la secundaria, cuestiones que podemos analizar. ¿Y esto qué tiene que ver, no? Tendría que ver con que, bueno, a lo mejor a partir de ese momento mi vida académica cambió y eso a lo mejor pudo haber influido el resto de mi vida, porque muchos de los conocidos o amigos que yo tenía, con los que yo me juntaba en la secundaria, pues muchos eran de la mañana, otros tantos de la tarde, y a lo mejor muchos de ellos sí no terminaron incluso en la secundaria, ¿no? Y a lo mejor eso fue un hecho que cambió mi vida, ¿no? Que tiene que ver mucho con la integración familiar y con cómo mi mamá me educaba, ¿no? Tuve muchísimos problemas en la secundaria, pero al final de cuentas terminé. No eran problemas de calificaciones, eran de otro tipo. Tenía una actividad deportiva que eran los equipos representativos de la escuela en los juegos deportivos de las secundarias, y eso también me ayudaba, ¿no? Porque los maestros me tenían como en cuenta, no para ayudarme, no para darme calificaciones, pero a lo mejor sí para estarme presionando o para estarme vigilando, ¿no? ¿Eso qué tiene que ver? Tiene que ver a lo mejor con mi integración familiar, con el tipo de cuidado que tengo, y sería muy importante ver cómo analizamos el contexto en el que crecieron esos 15 o 20 compañeros
que tuve yo de la secundaria, en el cual pues todos tuvieron historias familiares y sociales distintas. Entonces, ¿qué podemos analizar? Bueno, si nosotros quisiéramos hacer una investigación, ¿no? O fuéramos el orientador Martí y dijéramos, yo tenía una hipótesis y mi hipótesis fue totalmente refutada con hechos, porque yo pensaba que de ese grupo de 40, uno iba a poder llegar a terminar una carrera profesional, pero pues fue casi el 50%, ¿no? Si lo analizamos así como en cuestiones estadísticas, fue más de la mitad de esos grupos que pudieron terminar una carrera profesional y dedicarse a lo que ellos querían, ¿no? O a lo que su plan de vida les indicaba. Y entonces, pues todo esto que nos dice, ¿no? Yo soy una persona que a lo mejor eso me ayuda porque ahorita ya tengo un trabajo estable, tengo una profesión, he tenido las oportunidades de desarrollo académico, de desarrollo laboral, eso repercute positivamente en mi ingreso, ¿no? En que hoy en día a lo mejor puedo acceder a una vivienda como parte de una prestación social, el que a lo mejor pero toda esta situación, ¿cómo me puede afectar? Pues que tengo esta parte cubierta, pero a lo mejor me va a afectar en mi salud por todo lo que yo ya les expuse, ¿no? Entonces es muy importante analizar todo desde las diferentes aristas que se presentan en toda la situación. Yo hablaba un poquito, a veces, alguna vez también estamos platicando con algunos otros colegas sobre una investigación que queríamos hacer por diversas circunstancias, ¿no? De casos que conocemos de personal de salud que tiene a lo mejor acceso a doble turno, que tiene acceso a guardias, que tiene acceso o tiene la oportunidad de poder generar mayores ingresos, pero muchas veces se descuida la cuestión familiar y social, ¿no? Y les impedía incluso a veces jubilarse, ¿no? Porque tienen responsabilidades con los hijos, pero a veces por toda esta carga de trabajo que tuvieron y por estar tan inmersas en su dinámica laboral, hay otras situaciones que a lo mejor en las cuales la situación no fue tan fuerte, ¿no? Que es el cuidado de los hijos, el desarrollo de los hijos, y entonces, ¿qué pasa, no? Que a lo mejor estos hijos, pues a lo mejor solos no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, y entonces, ¿qué pasa? Que pues a lo mejor empiezan con actividades que son nocivas para ellos o para la familia, empiezan con situaciones de que no logran concluir metas, y entonces después estos hijos tienen hijos, y muchas veces las abuelas se tienen que hacer responsables de esos hijos, porque sienten alguna responsabilidad o sienten alguna carga sobre por qué sus hijos no pudieran a lo mejor cumplir lo mismo que ellas cumplieron, ¿no? Pero bueno, este cuadro, véanlo bien, tómenle una fotografía si pueden a la presentación o una captura de pantalla, porque ahorita vamos a trabajar con este cuadro. Bien, hasta aquí vamos a llegar con toda la cuestión explicativa y vamos a presentar un caso. Este caso considero yo que cuenta con todos los elementos para que nosotros podamos, ya vimos un poquito y vamos a seguir viendo en las siguientes sesiones cuáles son los elementos perdón. ¿Tenemos un comentario? A ver. La licenciada Juana Flora Sí. nos comenta: integración familiar ha dado en el clavo. Si no mal recuerdo, en 1985 llegó el Año Internacional de la Mujer, se perdieron muchos valores y justo los chicos de 1996 con 11 años de edad tuvieron muchas carencias de atención por diversas circunstancias, exceso de trabajo, etc. Esta integración familiar sufrió fracturas. Ok, muchas gracias por su comentario, es muy importante su aporte y nos ayuda a entender un poquito como todo este contexto. Bueno, vamos a hablar de esta situación. Este es un caso hipotético, vamos a dejarlo como un caso hipotético de Elena. ¿Por qué Elena? Porque Elena es uno de los 10 nombres más comunes en México, no porque esta persona se llame Elena. Es muy importante que tomemos nota de esta situación porque vamos a trabajar un poquito con lo que vamos a hablar de este caso. Se me fue la idea de lo que estaba hablando ahorita. Pero bueno,
Este caso, les digo, considero yo que cuenta con todas las características o tiene todos los elementos para que podamos nosotros ahorita trabajar con este cuadro, que podamos hacer el cuadro de Elena basado en este esquema, y vamos a poder hacer también una nota swap. Ya vimos un poquito la introducción de lo que son las notas swap. La sesión pasada también hablamos un poquito de qué elementos la integran y de cómo se puede redactar. Pero bueno, vamos a hablar de Elena. Elena es una mujer de 57 años, originaria y residente de la Ciudad de México, con escolaridad de secundaria de religión cristiana. Está separada hace 23 años y es madre de 3 hijos, 2 hombres de 39 y 36 años respectivamente, y una mujer de nombre Sofía de 32 años. Ella está integrada en un núcleo familiar compuesto actualmente por un hermano de 46 años que está separado, 3 sobrinos que son hijos de su hermano, que tienen 12, 10 y 8 años, y 2 nietos que son hijos de Sofía, de 8 y 6 años de edad. Es decir, en este departamento vivía Elena, vivía su hermano con su pareja, y ahí tenían 3 hijos. Pero la pareja de su hermano se va y les deja a los niños, ¿no? Y Sofía, que es la hija de Elena, pues dentro de las relaciones que ha tenido, ha procreado 2 hijos, los cuales pues están al cuidado de Elena, ¿no? Que son 2 niños de 8 y 6 años de edad. Elena habita una vivienda que es propiedad de su familia, que está intestada porque la dueña es su madre, bueno, fue su madre, que ya falleció. Y entonces en este departamento pues se queda a vivir Elena, se queda a vivir su hermano. Entonces digamos que de manera general pues los dos se consideran que tienen los mismos derechos sobre este domicilio. Pero bueno, ella habita en esta propiedad, que es un departamento que cuenta con 2 dormitorios, cocina, sala, comedor, baño y sotehuela. Y cuenta con todos los servicios básicos. Está ubicado en la zona centro de la Ciudad de México. Elena trabaja en un puesto ambulante de comida ubicado en una zona cercana a su domicilio. Ella lava platos y hace limpieza en este puesto. Recibe un pago de 150 pesos diarios por sus servicios, además de que sus patrones le proporcionan alimentos para llevar a su casa. Es decir, ellos hacen comida, la comida que va quedando o la comida que menos se vende, pues Elena se la puede llevar todos los días a su casa para que pueda alimentar a su familia. Es un trabajo obviamente dentro del mercado informal, que no cuenta con seguridad social, que no cuenta con horarios rigurosos. Eso le da oportunidad pues de ella estar al pendiente de sus niños, de sus sobrinos y nietos, y es la causa por la cual ella pues accede a este trabajo, ¿no? Trabaja en promedio 6 días a la semana, obteniendo un ingreso aproximado de 6,000 pesos mensuales, que es una cantidad inferior al salario mínimo y es insuficiente para cubrir sus necesidades básicas. Ella es la única proveedora del hogar, cubriendo gastos de alimentación, vestido y gastos escolares de los miembros de la familia menores de edad, además del pago de servicios de la vivienda, ¿no? Ella paga todo lo que necesitan los niños y paga los impuestos. Su hermano no le apoya. Él argumenta que pasa todo el día fuera del departamento trabajando, él es taxista, y además le dice que él no quiere a sus hijos, ¿no? Ya su mamá los dejó y que él tampoco los quiere, y él le cuestiona a ella que pues para qué se echó esa responsabilidad si no le corresponde, ¿no? Que si quiere que los regale o que los lleve al DIF. Elena ha pedido ayuda económica a la madre de estos menores, recibiendo únicamente negativas y agresiones, ¿no? O sea, prácticamente lo mismo que le dice el papá de estos 3 niños, es lo mismo que le dice la mamá. Todavía tienen contacto con ella, pero pues ella se niega, no accede a ayudar, y aparte pues recibe insultos, y le dice lo mismo, ¿no? Que se deshaga de esos niños, que ella tampoco los quiere. Sofía, la hija de Elena, acude esporádicamente al domicilio, generalmente a pernoctar. Cuando llega a acudir, se tiene muy poca comunicación con ella y tampoco se recibe un aporte económico de su parte. Sofía tiene trabajos esporádicos, no tiene, digamos, un trabajo estable en el cual tenga mucho tiempo. De repente agarra un trabajo, dura poco tiempo, está un tiempo sin trabajar o con trabajos que no tienen seguridad social, y tiene problemas con su consumo de alcohol.
Eso está confirmado y sospecha de que también consume drogas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con estos niños? Durante la entrevista se le pregunta a Elena, se cuestiona con Elena, si Elena tiene acceso a las becas escolares que hoy en día proporciona el gobierno para estos niños, y dice que los niños sí tienen esa beca, pero que ella no accede a ese dinero tampoco, porque las tarjetas las tienen las mamás. Entonces, cada que se hace el depósito para poder cobrar esa beca, pues las mamás se quedan con el dinero. Ella ya fue a las escuelas, o bueno, a las instancias correspondientes en donde se denuncia esta situación. ¿Y qué les dicen los maestros o qué le dicen las instancias? Los maestros dicen, no, pues yo le ayudo si usted necesita un comprobante o algún documento en el cual yo pueda constatar en que las madres de estos menores pues son ausentes y no están presentes en la dinámica escolar de los niños, yo lo puedo elaborar, pero que le dice la instancia correspondiente que pues ella no tiene, necesita mostrar un documento que acredite que ella tiene la guardia custodia de los menores o la patria potestad para que se pueda cancelar esa tarjeta y se le pueda proporcionar el apoyo pues a ella, ¿no? Porque ella es la que está corriendo con todos los gastos para que pueda ocupar ese dinero pues en los gastos, para cubrir las necesidades básicas de estos menores. Bien, Elena ha buscado orientación y apoyo de instancias judiciales respecto a esta cuestión de las tarjetas y respecto a buscar la guardia y custodia de los menores, pero ha desistido por temor a que los menores sean puestos en custodia institucional por las condiciones en las que viven, es decir, al tener esta problemática con su hermano, en el cual él, si bien no ejerce violencia física ni contra los menores ni contra ella, pues es omiso con sus responsabilidades y sí ejerce violencia psicológica. Entonces ella ya acudió a alguna instancia del Ministerio Público a querer interponer una denuncia. En la orientación que recibe por parte del personal de esta instancia le dicen que sí se puede, que puede ella iniciar una denuncia, no como tal solicitando un juicio por la guardia y custodia, no, sino también porque el padre de estos menores pues, no proporciona una pensión alimenticia, pero que durante el tiempo que se lleve a cabo este proceso, lo más seguro es que el sistema DIF se haga presente y le retire a los niños, y no nada más a los hijos de él, ¿no? Sino a los 5 niños, porque ellos pues hacen un análisis del contexto, de cómo se está presentando la situación, de qué carencias se están presentando en esta dinámica familiar, de si los niños pasan mucho tiempo solos mientras Elena trabaja, de si están teniendo una alimentación adecuada o no, de si se están cubriendo todas sus necesidades, basado en lo que es el interés superior de la niñez, pues que es muy probable que en lo que se define qué va a pasar o se determina una situación o se ejecuta una sentencia, pues los niños van a pasar a custodia institucional. Entonces, pues Elena no quiere que eso ocurra y por eso ha desistido de este tipo de denuncias. Bien, ¿qué pasa con Elena, no? ¿Cómo conocemos nosotros a Elena? Elena acude a este hospital a solicitar atención médica porque tiene dolor lumbar y porque ella tiene antecedentes de cáncer en su familia de origen, de rama materna, con su madre, con tíos, hermanos de su madre y con algunos de sus hermanos. ¿Qué pasa aquí entonces? Elena acude a este hospital a solicitar atención médica por dolor lumbar y fue derivada a la especialidad de ortopedia. Ella inicia bien con consulta en el médico general, solicita atención y se deriva a ortopedia. El médico especialista solicitó estudios de radiografías y una tomografía. Y como les decía, también busca atención médica de especialidad de oncología debido a antecedentes de cáncer en familia de origen por parte de madre, tíos y hermanos. Tiene un diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial sistémica hace más de 10 años y lleva un seguimiento en centro de salud, pero sin adecuado apego a tratamiento en lo que se refiere a la dieta, argumentando falta de recursos para mantener una alimentación saludable. Bien, inició el proceso de la atención médica en este hospital con un estatus de no derechohabiente, teniendo acceso a consulta de medicina general de manera gratuita,
previamente a solicitar sello de no derechohabiente para presentarse a su consulta de especialidad. Esto fue la primera vez que nosotros, ella nos aborda para solicitar su sello y se revisa la plataforma Amates. Entonces nos damos cuenta que ella aparece como beneficiaria de Seguridad Social IMSS en estatus de beneficiaria madre. Entonces, ¿qué pasa? Se le indicó que debe pagar la consulta debido pues, a las políticas que se manejan en este hospital en cuestión del acceso al derecho de gratuidad. Se le explica las situaciones que en nuestra plataforma que nosotros revisamos, pues usted aparece como beneficiaria de Seguridad Social ante IMSS y se le orienta en primer momento qué es lo que tiene que hacer. Tiene que acudir a su unidad de medicina familiar o a su delegación con el titular asegurado a solicitar la baja. Bien, ¿qué pasa? El día de la cita se presentó, bueno, no logra hacer este trámite. Ella argumenta que pues, le dijo a su hija, oye, ayúdame, vamos, y esto, y la hija, pues simplemente no tengo tiempo, no puedo, y se desaparece tantos días, y pues nunca pudo concretar esa situación. Ella acude sola, le dicen en el IMSS, en la subdelegación del IMSS, que corresponde a su domicilio, que necesariamente se requiere al titular para poder hacer este trámite, ¿no?, de baja de beneficiario. Y bien, sin embargo, ella el día de la cita se presentó con el especialista, no se presenta a trabajo social, habla directamente con el personal de enfermería, que toma signos vitales, habla directamente con el personal médico especialista y le dice, yo no tengo para pagar la consulta y tengo todas estas problemáticas, ¿no? Ella es muy concreta y sabe articular y argumentar muy bien las problemáticas que tiene, para hacerlo rápidamente, y entonces accede a la consulta, ¿no?, de manera gratuita, o bueno, más bien accede a la consulta de manera sin que tenga que hacer el pago, no se le solicita el pago, pero la doctora es muy clara en este aspecto de que, bueno, necesita estos estudios, pero que sí los tiene que cubrir porque tiene seguro social. Ok, ya pasa esto y Elena regresa con sus solicitudes de estudios y ella habla directamente con trabajo social, y ella refirió que pues sí, que efectivamente que su hija la aseguró en el pasado y que en este momento está trabajando en un empleo formal, que efectivamente ya fue a la unidad de medicina familiar que le corresponde de acuerdo a su domicilio y a la subdelegación administrativa del IMSS a solicitar la baja de beneficiario, pero que le informaron que ese trámite únicamente lo puede realizar el titular de la derechohabiencia, por lo que le pidió a su hija que vaya a concluir el trámite de baja, pero Sofía no acude a hacer su baja. Durante la entrevista, Elena se mostró preocupada, entre otras cosas, pues porque tiene miedo de que la información que ella proporcionó le pueda afectar respecto a la posibilidad de perder su gratuidad en el centro de salud, de perder su tratamiento, porque aparte por estos dolores lumbares, tiene tratamiento de rehabilitación en el Hospital General de la Villa, o que se llega a reportar las condiciones en las que ella vive con sus sobrinos y nietos a alguna instancia legal de protección a la infancia y se los retiren por las condiciones pues, en las que ellos están viviendo. ¿Qué pasa en esta situación? Tenemos el caso de una mujer que ella ya tiene antecedentes de atención médica, que tiene dificultades para acceder a una atención médica gratuita por una situación que pues en parte es ajena a ella, ¿no? Vamos a regresar un poquito al cuadro. Entonces vamos a checar. Ella tiene un trabajo que es un trabajo informal, que no le ocupa la mayor parte del día, que es cerca de su casa y que la va a ayudar a estar al pendiente de los menores que ella cuida, que están a su cargo. Tiene una educación básica únicamente. En cuanto a la nutrición, pues tiene una nutrición, no vamos a llamarle deficiente, ni vamos a llamarle una mala alimentación, pero muy probable, ella misma dice, o ella misma acepta que no cuida la dieta, ¿no? ¿Qué dieta debe tener una persona con diabetes? De manera general, pues comer cosas saludables, evitar las grasas, evitar las harinas, evitar los azúcares,
y comer a sus horas, eso es muy importante, ¿no? Ella no tiene la posibilidad de hacer esto, vive en una zona urbana con acceso a una infraestructura, pues podríamos decir que completa, y con acceso a agua, con calles pavimentadas, con acceso a luz eléctrica, teléfono, vías de comunicación y servicios de salud, servicios de seguridad pública. El ingreso familiar, pues es un ingreso insuficiente, que eso le impide o le obstaculiza el poder tener un desarrollo económico social, y así sucesivamente. Lo que a mí me interesa, lo que nos interesa ahorita para poder pues hacer de alguna manera un ejercicio práctico, es que ustedes concluyan con este cuadro, ¿sale? Concluyan con este cuadro específicamente del caso que tenemos de Elena. No sé si tengan alguna duda. Cualquier duda, por favor, que colocaran en el chat. Había un comentario anterior. A ver, Nada más. que Dice, por favor, el contexto social también puede influir en el desarrollo, pero no puede ser un condicionante para un futuro desarrollo en específico. A modo de pregunta. A ver, otra vez. El contexto social puede influir en el desarrollo, pero puede no ser un condicionante para el futuro o desarrollo específico de la persona. Por supuesto que sí, ¿no? Porque aquí entran todas estas situaciones, todos estos elementos, porque también tiene que ver mucho la personalidad que uno va desarrollando, tiene que ver mucho, pues, condiciones físicas, ¿no? Condiciones físicas, el aprendizaje que nosotros tenemos, si tenemos alguna situación que nos pueda limitar dentro de nuestro desarrollo personal. Tenemos muchos casos de historias de éxito, ¿no? De personas que viven y crecen en contextos complicados, pero que logran desarrollarse, que se esfuerzan, que muchas veces eso pues puede ser incluso su motor, ¿no? El que vivan en una condición de pobreza, en una condición en la que la familia vive con problemas, vive con problemas de adicciones, que vive con problemas de diversas circunstancias que podemos pensar que van a frenar este desarrollo, pero pues es una persona que tiene ímpetu, ¿no? Que tiene ganas, que tiene, como dicen también por ahí, que se levanta temprano y le echa ganas, pero bueno, de manera seria, ¿no? De manera seria, que es una persona dedicada, que también tiene facilidad para el aprendizaje. Eso es muy importante, ¿no? Es muy importante eso, y también es muy importante tener en cuenta, yo creo que de repente sí puede llegar a ser ese mito, ¿no? De que únicamente por medio del estudio o por medio del desarrollo profesional es como vamos a alcanzar el éxito en la vida y un estado de bienestar, ¿no? Hay muchas personas que tienen oficios especializados, que son bien pagados, que también hasta cierto grado pues es una educación, ¿no? Porque muchas veces también para aprender estos oficios tenemos que estudiar, y la experiencia es muy importante, la visión de las cosas, el talento que tengamos, y yo creo que no es una condicionante, ¿no? De repente podemos analizar contextos y nos podemos dar cuenta de que el clasismo existe en esta sociedad, y que de eso muchas veces es también un elemento que nos frena, ¿no? Pero no me parece que el vivir en un contexto no apto, o vivir en un contexto que no es, saludable, sea una limitante o sea algo que necesariamente vaya a frenar nuestro desarrollo, ¿no? Que sí puede pasar, y sí es una generalidad, pero no tiene que ser siempre, ¿no? Pero bien, regresando a la actividad, no sé si tengan alguna duda sobre el caso que les acabo de describir. Y entonces tenemos, ¿les parece? ¿Qué hora es? 10:32. ¿Les parece que tengamos 10 minutos para poder elaborar un cuadro muy concreto con estos elementos sobre el caso de Elena, y
¿cómo podríamos definir, cómo podríamos redactar igual a grandes rasgos o qué elementos anotaríamos en cada uno de los rubros de la nota swap? Vamos a ver aquí rápidamente. La nota swap se basa en lo subjetivo, lo objetivo, el análisis y el plan. De acuerdo a esta situación que vivimos nosotros en esta entrevista con esta paciente o con esta usuaria de nuestros servicios, ¿cómo redactaríamos nosotros la nota y cómo podemos elaborar este cuadro? Tenemos, ¿qué hora es? Son 10:32. A las 10, ¿tenemos 10 minutos o 15 minutos? ¿Qué le parece a usted? 10 minutos para poder elaborar estas actividades y que pues alguna o dos o tres voluntarios dentro del grupo nos puedan explicar más o menos si se les facilita con este cuadro y si estos elementos que dimos en del caso nos pueden ayudar o cumplen para poder nosotros elaborar una nota swap, ¿vale? Entonces tenemos 10 minutos a partir de este momento, ¿sale? Es muy concreto, ¿eh? Dani,
Sí, dígame. ¿Nos puedes poner en la pantalla los antecedentes del caso, porfis? Ah, claro. Ahí, ¿dónde están? Aquí. Cualquier duda nos pueden comentar. Gracias.
Ya regresamos. ¿Ya terminaron? Pueden apoyarnos, quien ahí tenga lo que tengan del ejercicio, para empezar a comentarlo, por favor. Sí, a ver, ¿qué le pongo aquí? ¿Le pongo que sí? Ajá. Ahora ya no se mueve. Miren, vamos a basarnos en el cuadro. ¿Hay alguien que quiera participar dentro del grupo con el cuadro? ¿Cómo lo pudo articular? Si pueden Pues, comentar. Listo, Perita. Adelante. pues mira, yo copié estos rubros que tú pusiste en el cuadro y Sí, voy a ir leyendo. Hablando de educación, nutrición, agua y saneamiento en vivienda, yo puse que es una educación básica con disfunción alimenticia. Obviamente, cuando hay un salario bajo, pues no hay calidad en la nutrición. Si vive en la Ciudad de México, cuenta con servicios básicos adecuados, pero la vivienda es insuficiente para el grupo familiar. En exactamente. el rubro de, ¿sí voy bien? Sí, adelante. En el rubro de trabajo, ocupación y empleo, le puse que es un subempleo con sueldo más bajo del mínimo y con jornada larga, lo que deja poco tiempo para la actividad familiar. En ingreso familiar, nos decías que gana mucho menos del mínimo, ¿no? Le puse 6,000 pesos. ingreso en déficit y único en el grupo familiar. Hay involución socioeconómica, no hay un desarrollo económico y social. Am, en sistemas de servicios de salud, con este rollo de que tiene pero no tiene seguridad social, Sí, bueno, le puse que tiene carencia en la seguridad social sin apoyo del programa social e inaccesibilidad a seguridad social por parte del empleo. así es. Am, en edad, género y genética, pues Sí, es una adulta madura, 57 años, femenina, con antecedentes heredofamiliares oncológicos, ¿nos comentabas? así es. Y guau, cuánta vulnerabilidad, ya está ahí, ya está bien mal, ¿no? Pobre. Y Sí, después me pasé a esta parte que lo estoy haciendo en la carrera, no de te preocupes. redes sociales. Su red de apoyo primaria, que se basa en lo que la familia nos puede dar, pues es disfuncional por posible adicción del hermano, nula participación en el ingreso, no hay presencia de ambos padres de los sobrinos y me parece que tampoco del papá de los hijos, ¿verdad? El papá de los hijos, no, ni siquiera, en esa parte no se ahondó porque fue como una toda esta información Sí, pues, sí. fueron en una entrevista, fueron en una entrevista de estudio socioeconómico. Obviamente hay cosas que el formato o que la plataforma no nos pide, pero digamos que en el rapport o en la fase en la cual, en la fase previa a comenzar el estudio, las preguntas del estudio de manera formal, pues ella articula perfectamente, y ella comprende perfectamente toda su problemática, ¿no? Y sabe cómo exponerla. Sí, entonces, bueno, pues Pero, nos da como resultado un sujeto de estudio tremendamente vulnerable exactamente, en todas sus dimensiones, multifactoriales. así es. Eso es todo. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? A algo que no nos, que de lo que comentó nuestra compañera, alguien que quiera agregar algo? Nadie. A lo mejor le está poniendo atención. Bien, bueno, muy importante, muchas gracias por tu aporte, compañera Esperanza. Sí, sí, Esperanza. Sí. Bien, exactamente como ella lo comenta, nos enfrentamos a un caso de una paciente con un alto grado de vulnerabilidad, visto desde todos los factores que podamos imaginar, ¿no? Tiene problemas con su trabajo, porque no es un trabajo en el cual ella tenga derecho a prestaciones. Tiene problemas con la cuestión pues, del cuidado de su salud, ¿no?
el no poder apegarse adecuadamente a un tratamiento debido a que tiene limitantes en cuestiones económicas, en cuestiones de tiempo, con un ingreso mínimo, con 5 menores de edad, los cuales pues se quedan solos la mayor parte del día, ¿no? Y eso los pone en un riesgo social, ¿no? Viven en un contexto de la colonia centro, digo, sabemos lo que fuera del primer cuadro de la ciudad, era como lo que hablábamos de que el primer mundo, de lo que argumenta mi amigo, ¿no? Que el primer mundo no existe. Pues en este caso lo mismo, ¿no? Fuera del primer cuadro de la Ciudad de México nos enfrentamos a drogas, a violencia, a adicciones, a trata de personas, situaciones muy complejas que hacen toda esta zona pues una zona de riesgo para niños y adolescentes que no tienen la vigilancia de uno o de varios adultos, ¿no? Bien, y tenemos una persona que está a punto de entrar a una etapa de su vida en la cual ya es una persona mayor y que todavía no tiene el apoyo, que ahora todos sabemos que muchas veces es ese apoyo lo que ayuda a las personas mayores a poder cubrir sus gastos, sus necesidades básicas, ¿no? Y como decía, aparte de que vive con enfermedades crónico-degenerativas, pues tiene un riesgo de desarrollar algún tipo de cáncer, ¿no? Lo que la convierte en una paciente más vulnerable. Y yo creo que lo que más nos pega o lo que más nos complica es que con todas estas problemáticas, ella ojalá pudiera tener a algún familiar o alguna otra persona dentro de su entorno que le apoyara, que le ayudara, pero esa persona no existe de acuerdo a lo que ella argumenta. Bien, y entonces ella se lleva sola toda la carga del mantener a estos menores, del poder mantener a flote esta casa, esta familia, y pues se convierte en una situación más complicada en la cual nosotros ¿cómo le podemos ayudar? Nosotros como personal de salud obviamente la podemos orientar, obviamente le podemos valorar su caso de una manera profunda y poder definir qué tipo de apoyo se le puede dar en lo que es la cuestión salud para que no se obstruya su tratamiento, para que ella pueda agilizar los estudios que requiera, si es que ella no puede arreglar su otro problema importante, que es la seguridad social, a la cual no puede acceder, aunque ella aparezca en nuestra plataforma como beneficiaria, tendría que ir al IMSS a entregar comprobantes de domicilio que coincidan con los de su hija, y entonces está en un problema, ¿no? Porque como decía Esperanza, ella sí tiene seguro, pero no puede acceder a él. Entonces, bueno, ¿qué sigue aquí? Nosotros para poder apoyar a esta paciente, pues de manera concreta, estos serían los elementos a grandes rasgos, a muy grandes rasgos, porque obviamente sería una nota muchísimo más desarrollada, con una redacción más amplia, en la cual, bueno, la nota, lo subjetivo era como lo que la paciente o lo que la usuaria manifiesta. Ella aborda al personal de trabajo social, no nosotros la buscamos a ella se presenta, ella hace una solicitud de apoyo y ella manifiesta cuál es su problemática. No tiene dinero para pagar los estudios porque atraviesa por un sinfín de problemáticas que le impiden o le obstaculizan el tener un mejor ingreso, ¿no? Además de que ella pues sí manifiesta, es que el seguro yo no lo necesito, no me ayuda, ¿no? No me ayuda, siempre me he tratado aquí, conozco este hospital y pues prefiero tratarme en este hospital. Bien, eso es lo subjetivo, ¿no? Todo lo que ella manifestó, incluso antes de comenzar la entrevista formal, que es para la elaboración de un estudio socioeconómico, todo eso se toma en cuenta. En lo objetivo es lo que nosotros hacemos como la revisión del expediente electrónico, la revisión de la documentación, la entrevista, ¿sale? Es donde nosotros vamos a utilizar los elementos que tenemos para realizar una entrevista y vamos a corroborar la información que ella proporciona. Entonces ya después de esto pues nos podemos dar cuenta de que efectivamente ella es una paciente que tiene seguridad social, que puede acreditar su identidad,
que tiene un expediente aquí en el hospital y que también tuvo antecedentes de que ya pudo acceder a la gratuidad previamente, pero pues en este caso no la tiene, ¿vale? El análisis, la confirmación de la información, se desarrolla una entrevista para una valoración socioeconómica, entonces se checa toda esta información, se va plasmando en el estudio, se revisan los resultados, con base en el tabulador que nosotros tenemos, con base en la información que ella proporciona, pues nosotros podemos asignar un nivel socioeconómico, ¿no? Teniendo en cuenta todas las condiciones en que ella vive, ¿no? Con cuántas personas vive, efectivamente vive en hacinamiento, ¿no? Están viviendo 5, 6, 7 personas en un departamento que ya no puede definir exactamente cuántos metros son, pero ella dice que son aproximadamente 50 metros. Y aparte no había cooperación, ¿no? Porque su hermano pues ocupa una habitación para él solo. Entonces entre ella y los niños pues tratan de dormir todos en una habitación o de plano ocupan sala, ¿no? Se hace una impresión diagnóstica porque para elaborar un diagnóstico social pues implica el tener más elementos, el hacer un estudio social de caso, el hacer una visita domiciliaria, que es uno de las principales herramientas para poder corroborar toda esta información. ¿Y qué hacemos en el análisis? La asignación de un nivel socioeconómico para que ella tenga la oportunidad de acceder a cuotas de recuperación accesibles, que ya pueda pagar y que eso facilite su atención médica. El plan, ¿qué tenemos de plan? Sería como las recomendaciones médicas, ¿no? Esto es lo que usted tiene que hacer. Bueno, necesitamos dar a esta paciente, a esta usuaria, orientación sobre causa por la cual no puede acceder a la gratuidad, sensibilización sobre la corresponsabilidad que ella tiene como paciente, bueno, la corresponsabilidad que hay, entre paciente y personal de salud para concretar esas gestiones que están pendientes. Orientación para acudir a las instancias correspondientes para búsqueda de resolución de sus problemáticas. Que bueno, esto es importante resaltar y enfatizar, pero también que ella ya fue, ¿no? Ella tiene una problemática con la crianza de los menores y con el cubrimiento de sus necesidades. Ya acudió a una instancia correspondiente que de alguna manera no le dijo lo que ella esperaba, ¿no? O sea, finalmente existen leyes que protegen a las infancias, existen procedimientos de parte de estas instancias para ello, pero a ella no la convencen y ella tiene miedo, ¿no? De que esto, en lugar de ayudarla, pues más bien va a afectar su dinámica familiar y la va a separar de sus familiares. Y bueno, ¿qué tenemos con todo esto? Si Elena, después de todo esto, después de darle la alternativa que ella pudiera tener para acceder a la gratuidad, que sería insistir en la instancia correspondiente, que es el IMSS, para que pueda ella dejar de ser beneficiaria de su hija, y si ella no logra acceder a eso, pues ¿qué tenemos? Un seguimiento de caso, y en determinado momento, pues sí proceder con la, con la supervisión, con ayuda del personal de supervisión, a una valoración más profunda, ¿no? Programar a lo mejor una visita y, si es necesario, pues sí, hacer reclasificaciones de servicios para que no pague los estudios concretos, o incluso un exento total para que ella, a pesar de tener seguridad social, no pague. Bueno, y aquí es donde entra la cuestión que a mí me parecía muy importante de hablar de la flexibilidad, ¿no? Sí es importante nosotros seguir los procedimientos que están marcados, seguir al pie de la letra los manuales de procedimientos que nosotros tenemos, con los que ya contamos, las indicaciones que recibimos. Y aquí la cuestión de la flexibilidad es bien importante, ¿no? Porque bueno, a lo mejor a veces vemos mucha televisión, si le queremos llamar así, ¿no? Y entonces yo me acuerdo mucho de esos programas de víctimas especiales de la ley y el orden, en donde si tú como trabajador social alguien te expone un caso así, lo primero que tenías que hacer era llamar a protección a la infancia para que ellos fueran y investigaran y se llevaban a los niños, ¿no? O en dado caso, yo mismo, ¿no? No sé si yo fui el que les expuse aquí, pero bueno, dentro de uno de los principales postulados de mi tesis de maestría, es precisamente eso, ¿no? Uno como servidor público tiene la obligación de denunciar en cuanto esté consciente de que existe un delito, ¿no?
Bueno, ¿qué pasa en este caso? Nosotros, nuestro paciente, ¿quién es? Nuestra usuaria, ¿quién es? Nuestro sujeto de estudio es ella, ¿no? Entonces nosotros podríamos argumentar muchas cosas de los menores que no nos constan. ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que efectivamente acceder a esa vivienda, conocer ese contexto, ¿no? La descripción del contexto, pues es lo que ella nos refiere, y nosotros cómo lo vamos sistematizando de acuerdo a lo que ella nos va indicando, ¿no? Ella también podría de alguna manera ya haber desarrollado ciertas estrategias para obtener beneficios de las instituciones, sin que eso no implique que nosotros tenemos la obligación de creerle en un primer contacto. Ella también podría haber desarrollado ya esas estrategias, ¿no? De saber pues cómo llegar, cómo conmover al prestador de servicios o cómo convencerlo, como lo hizo con la doctora, por ejemplo, ¿no? Que la doctora pues de alguna manera se brinca esa parte de pedirle, o la enfermera, ¿no? Omite esa cuestión, esa parte de pedir el recibo de pago de la consulta. Pero bueno, entonces aquí toca esta parte, ¿no? Ese tipo de flexibilidad, ¿no? De decir, bueno, ok, a lo mejor ella sí requiere, o los niños requieren otro tipo de atención u otro tipo de intervención. Esto no nos compete en este caso específico. No vamos a hablar de pacientes hospitalizados ni de menores que tenemos hospitalizados como pacientes. En este caso, su interés de ella y la causa por la que viene es su atención médica y el poder acceder a la gratuidad, que es un derecho que ella tiene. Y a lo mejor de algo que nos puede parecer tan sencillo, ¿no? De repente discutimos entre nosotros, no, es que los de la consulta externa no hacemos nada, ¿no? Pero bueno, esta es una, de alguna manera, una de las tantas cosas que hacemos, ¿no? Que es parte de nuestro trabajo, en el cual justo es eso, ¿no? La descripción de la situación con base en la información que ella nos proporciona, el análisis de esto con las herramientas que nosotros tenemos para recopilar la información, poderla analizar, poder hacer una impresión diagnóstica de cuál es la situación de ella, tomando todos los elementos que ella nos proporciona, que les digo, en una entrevista corta pudimos tener muchísimos elementos y conocer cómo vive ella y cuál es la interpretación de esto. Precisamente a partir de eso, determinar, ¿no? Cuál es el riesgo que tiene ella, qué va a pasar si nosotros nos vamos a la cuestión estricta y no flexible de decir, no, es que usted tiene gratuidad, es que usted no puede tener los servicios gratuitos porque usted tiene seguro. Vaya al IMSS y arréglelo y cuando usted ya lo haya solucionado, viene, ¿no? No podemos hacer eso, ¿no? Tenemos que, no podemos hacer eso. Obviamente todos los casos son diferentes, obviamente hay casos en los que las personas, les digo, también necesitan mostrar una corresponsabilidad. Para tener nosotros acceso a los derechos que la Constitución nos manda, tenemos responsabilidades y tenemos obligaciones, ¿no? Para poder acceder a ello. Entonces ella tiene que cubrir con su parte de la corresponsabilidad y nosotros con lo que a nosotros nos compete, ¿no? Que es proporcionar bienestar a través de nuestra intervención. Se puede hacer y así es como quedaría, ¿no? La interpretación pues es la cuestión del plan, ¿no? Nosotros de acuerdo a lo que ya determinamos qué podemos hacer, ¿no? Qué es lo que ella necesita y qué podemos hacer nosotros. Entonces, bueno, este cuadro me parece muy importante, me parece que es muy útil y así es como quedaría la nota a grandes rasgos. No sé si tenga usted alguna observación, maestra. Muchas gracias. O alguien tenga alguna duda o quiera hacer alguna aportación. Si tienen alguna duda, pueden hacerlo llegar o por los comentarios. No tenemos ninguna duda, yo creo que todo quedó perfectamente claro, maestro. No, a mí me preocupa cuando la gente no tiene dudas. Pero bueno, si hay algo en el chat, mira. Ah, no, pues son saludos. Ya pasamos. Ya, entonces ya. ¿Listo? Bueno, pues si ya nadie tiene dudas, ya. Estas son las fuentes de consulta, brevemente. Y pues sería todo de mi parte, ya nada más
extender una felicitación para todas mis colegas por el día de mañana, que es el Día del Trabajador Social. Muy bien. Espero que nos inviten a los festejos. Y ya es todo de mi parte. Si alguien tiene alguna duda, ahí están mis medios para contacto. Y con esto terminamos. Muchas gracias, maestro. Le agradecemos mucho su participación en este curso. Terminamos la tercera sesión. Tenemos nuestra siguiente sesión el jueves 22 de agosto en el mismo horario. Antes de retirarnos, vamos a hacerle la invitación a el evento de Cuidando tus Pasos, caminando hacia un envejecimiento libre de maltrato, que se llevará a cabo en el hospital el día 26, 27 y 28 de agosto del presente año, enfocado a adultos mayores de 60 y más, donde habrá evaluaciones médicas, regalos y diversas sorpresas. Este evento se llevará en la plaza cívica del hospital en un horario de 9 a 14 horas. Cualquier duda que tengan referente a dicho evento, al número del hospital 55 27 89 2000 y a las extensiones 1059, 1359 y 1595. Por nuestra parte sería todo. Nos veríamos en la siguiente sesión. Muchísimas gracias.